Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. La predicación que voy a traer esta tarde va a ser acerca de Los niños se nos pueden. Los niños ya se Llegan más me los matan. Así es, ¿verdad? Así es. Gracias. la predicación que voy a traer esta tarde va a ser acerca de la verdad. Todos nosotros sabemos que la verdad, muchas veces sabemos lo que es la verdad, pero ¿qué sucede? De que escuchamos mentiras, escuchamos cosas que no son la verdad y pensamos que es la verdad. Hay muchas veces viene una cosa que le quiere decir el primer intérprete que tuvo la escritura fue el diablo, y la interpretó mal. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque también el diablo se conoce la escritura y él nos dice cualquier cosa y nos echa la palabra. Usted se recuerda que en el libro de Génesis, cuando Eva le dice a él de que Dios le había dicho de que podían comer de todos los árboles, pero había uno que no podían comer. Entonces él le dice, Dios te dijo que no comiera de ningún árbol. Dios me había dicho eso. Y entonces él trata la manera de engañar a nosotros. Por las mismas palabras nos puede, nos dice de una forma de no dar. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con la verdad, con lo que escuchamos, porque muchas veces, ¿qué nos sucede? Que lo que está jugando con nuestra fe. Entonces, el título que yo leí de la clase esta es la verdad es la verdad. Entonces todos nosotros tenemos la necesidad de conocer la verdad. Mira lo que dice aquí en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 31, 34. Dice así. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad lo hará libres. libre. Y yo dice free. Y lo hará libre. Le respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir ustedes? Serán libres. Entonces, como que ellos eran descendientes de Abraham, ellos pensaban de que no estaban presos, que no estaban en cautiverio, pero ellos no estaban libres porque era el nuevo pacto que iba a comenzar con Jesús. Mira como sigue diciendo aquí, Jesús les respondió, de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces cuando tú eres esclavo, ¿qué cosa es? No eres libre. No eres libre. No eres libre. Todo hombre por haber cometido pecado es esclavo del mismo. Y tiene necesidad de ser liberado de esta esclavitud terrible. El único poder que le puede librar del poder del pecado es la verdad de Dios. Todos tenemos una necesidad urgente de conocer la verdad para que ella nos libre del pecado. Si nosotros conocemos la verdad, nos va a librar del pecado. Mira como dice el libro de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Necesitamos entender la gravedad y la condición como pecador. El pecador es un criminal espiritual. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dignidad de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto está en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Todos pecamos, todo pecado nos hace merecer la pena de capital. ¿Y la pena de capital cuál es? Pena de muerte. ¿Qué es la verdad? Vamos a ver qué es la verdad. Mira como dice el libro de Juan 17, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra
es verdad. Entonces aquí la pregunta que te dice, la misma Biblia te lo está respondiendo. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad para todos nosotros que estamos en Cristo y que queremos pertenecer a la familia de Cristo. Amén. Fíjate, la palabra de Dios es verdad. Así que tenemos que conocer esta verdad libertadora. ¿En dónde está? En la Biblia. Ahí donde está la verdad. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Es una verdad. La palabra de Dios es verdad. Nos enseña que Dios es creador de los cielos y la tierra y de todo lo que hay en ellos hay. Es verdad. Claro que sí. Pero al creer que Dios creó los cielos y tierra, ¿es librado el hombre del pecado? Claro que no. Sabemos de que Dios creó todo, pero no somos libres del pecado. Y es una verdad. Es una verdad que creó Dios, lo creó todo. Pero por eso, por esa verdad que nosotros sabemos, no vamos a estar libres del pecado. Vamos a ver lo que es la verdad. Vamos a ver. Así que aunque en verdad hay parte de la enseñanza de la palabra de Dios, que el creador de todo está, no es la verdad, que nos hace libres del pecado. Esta no es la verdad de que habló Cristo en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, que dice así: y conocerá la verdad, y la verdad la hará libres. En el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 11, dice así: el día 17 del mes segundo del año de 600 de la vida de Noé, se rompieron todas las fuentes de la gran abismo y se abrieron las cataratas de los cielos. Y llovió sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Es verdad, eso fue verdad de que hubo un diluvio sobre la faz de la tierra. Eso es verdad, los días de Noé. Pero esta es la verdad que tiene poder para librarnos del pecado. No. Y eso es verdad, pero no libre del pecado. Y Moisés, viendo lo que dice aquí en el libro de Éxodos, capítulo 34, versículo 28. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, pero sí escribió en las tablas de piedra la palabra del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Es verdad, sí, Moisés escribió los 10 mandamientos, pero esta es la verdad. Esta verdad no nos libra a nosotros del pecado y de la esclavitud espiritual. No nos libra. Y todo eso es verdad. Todo eso es verdad, pero eso no nos libra a nosotros del pecado. Cuando Jesús salió de allí, los ciegos lo siguieron y a grito le decían: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Eso está en el libro de Mateo, y vamos a seguir leyendo. Libro de Mateo, capítulo 9, del 27 al 30. Cuando Jesús llegó a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó: ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos y le dijo: que se haga con ustedes conforme a su fe. 30. Y los ojos de ellos fueron abiertos, pero Jesús les encargó con mucha firmeza: asegúrense de que nadie sepa de esto. Es verdad que Cristo sanó a muchos enfermos milagrosamente cuando estuvo aquí en la tierra, pero la verdad, libra a los hombres del pecado y del poder. No, eso no nos libra, y eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Y ahora, mira lo que les voy a leer aquí en el primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 a 25. Y ahora ya sé que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos. Ámense los unos a los otros de todo corazón. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive, permanece para siempre. Porque todo hombre es como la hierba y toda gloria es como una flor. La hierba se seca
y la cruz es mentira. Pero la palabra del Señor permanece para siempre y estas son las buenas noticias que se han anunciado. El hombre purifica su alma y el pecado cuando obedece la verdad. Según el versículo 25, esta verdad que tiene poder para purificar el alma humana es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. La verdad que salva al hombre es el Evangelio. También ustedes, esto lo dice en el libro de Efesios, ¿no? Efesios capítulo 1, versículo 13. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio, que los lleva a la salvación y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando usted es salvado, usted ha sido bautizado, usted es sellado con qué? Con el Espíritu Santo que es de la promesa. La palabra de verdad se define como el Evangelio de vuestra salvación. La verdad que el hombre necesita conocer el Evangelio. Mira lo que dice aquí en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todos. Aquel que cree en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Entonces aquí lo que está diciendo el hermano Pablo, está diciendo que no se avergüenza de qué? Del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no son, que somos nosotros, para los gentiles. El poder de Dios para salvar al pecador es el Evangelio. Pero, ¿qué cosa es el Evangelio? ¿Qué cosa es el Evangelio? Muchas personas suponen que el Evangelio sea todo lo que Cristo hizo y sus apóstoles hayan enseñado. Muchas personas se piensan de que el Evangelio es Mateo, Juan, Lucas y Marcos. Muchas personas piensan que eso es el Evangelio. Pero le voy a decir lo que es el Evangelio. Creen que el Nuevo Testamento es el Evangelio, pero le voy a decir qué cosa es el Evangelio. Pero no es así, el Evangelio no es eso. El Nuevo Testamento contiene toda la doctrina del apóstol, todo lo que Cristo manda. Pero todo esto no es el Evangelio. Todo eso no es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio entonces? ¿Qué es el Evangelio? Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. Además, hermanos, les anuncio el Evangelio que les prediqué. Dice, además, hermanos, les anuncio el Evangelio que les prediqué, que el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes, por medio de este Evangelio, serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser en vano, de no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a la Escritura, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. El Evangelio es un mensaje sencillo que todos los hombres que tienen buen uso de sus sentidos naturales pueden entender. La verdad que libre del pecado es el Evangelio. Consta de la enseñanza sencilla pero poderosa de la muerte del Hijo de Dios por nuestros pecados, la sepultura de Cristo muerto y la resurrección de Jesucristo. Esa es la verdad. La verdad es la muerte del Hijo de Dios por nuestros pecados y la sepultura de Cristo muerto. Y la resurrección, ese es el Evangelio, ese es
el Evangelio que nos enseña a todos nosotros a cómo nosotros podemos vivir, a cómo nosotros podemos llegar a tener una relación con Dios. Esa es la verdad. Porque se dice muchas cosas en la Biblia, ¿no? Pero la realidad de la Biblia, el esencia de la Biblia es Jesús. Entonces nosotros tenemos que enfocar en qué? En su muerte, en su sepultura y de que fue resucitado al tercer día. Ese es el Evangelio que nos puede a nosotros conllevar a poder tener una buena relación con quién, con Dios y con todos nosotros. Porque sin ese Evangelio nosotros no estuviéramos aquí en este mundo. Si Jesús no hubiera hecho lo que Él hizo por todos nosotros, y eso es la verdad. Y tenemos que tener cuidado porque muchas veces hay personas que vienen y nos enseñan cosas que son diferentes a lo que dice la palabra de Dios. Pero tenemos que tener las cosas en orden. ¿Cómo nosotros podemos tener las cosas en orden? Sabiendo lo que dice la Escritura. Para cuando venga cualquier persona y te llega una cosa que no te da cuenta de la Escritura, ya usted lo sabe. Si le quiere hacer caso, sabe bien de que le está siguiendo una mentira. Nosotros tenemos que seguir la verdad. Y la verdad solamente la podemos encontrar en la palabra de Dios. Bueno, está abierto para comentarios. Preguntas no me hagan a mí porque yo no sé mucho. Si quieren hacer preguntas, aquí está Dima y aquí. Pero podemos conversar un ratito ahora si quieren. ¿Sí o no? O hago yo preguntas. Pero a mí no me hagan. Pregunta y se responde. No, muchas gracias, hermano. ¿Hago preguntas o no hago preguntas? Sí. Usted mismo se responde, hermano. Y dice que para recibir el Evangelio hay que bautizarse con el perdón de sus pecados. Sí. Amén. Eso es verdad. Digan ustedes, ¿no? ¿Qué verdades hay? Hay, por ejemplo, la verdad de que lo que dijo Jesucristo a Nicodemo en Juan 3:3 y 3:5, que para que nosotros podamos ver y podamos entrar en el reino de Dios, hay que nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Entonces, esa es una verdad. Esa es la que tenemos que buscar porque eso es lo que queremos. Nosotros queremos ver, pero además de ver, queremos entrar en el reino. Y a ese reino entramos aquí en este plano terrenal, una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y cumplimos con ciertas cosas que la palabra, la Biblia nos muestra que debemos hacer. Mi hermana Marina le tiene que decir. Disculpa, pero Ok. Sí, hermano. Dice que la palabra de Dios es la verdad, pero también Jesús mismo se definió como la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. no, y eso es Dios. Eso es Dios. Sí. Sí, Sí, hermano. era muy pegado a lo que usted dijo, la hermana. Era un debate, la palabra la verdad era un debate que ellos hacían por mucho tiempo. Los judíos se juntaban y ese debate lo tenían. ¿Qué es la verdad? Y cada uno exponía lo que era la verdad. Cuando Cristo viene, pisa la tierra, Él dijo, Juan 14, ¿verdad? 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Él es la verdad, ¿verdad? Él es. Entonces, en Cristo nosotros podemos encontrar la verdad. Amén. Y hoy día se discute más todavía porque ahora la tenemos relativa. Que toda la verdad es relativa, que no hay verdad absoluta. Entonces la discusión de aquel entonces ahora está peor. Chao, sí, todavía, de verdad, sí. porque ahora se ha llevado al punto de que cada quien tiene su verdad. Para mí Dios es el aire, entonces ya, esa es mi verdad. Así hace mucha gente. Pero tenemos que reconocer de quién nos creó, y si alguien nos creó, entonces ahí está la verdad. Y tenemos la palabra de Dios, que es la verdad. Y la palabra de Dios apunta a Cristo, ¿verdad? Él es la verdad. Y lo demuestra, ¿y con qué lo demuestra? Con milagros, con profecías. O sea, no solamente que es un escrito, lo dice y la palabra es viva. Lo ratifica por ese punto. ¿Te quieres decir algo, Walter? Sí, también nada más un comentario así, ¿verdad? Que como sabemos que la palabra, la Biblia es inspirada por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es orar mucho y pedirle a Dios que Él, ¿verdad?, sea que nos revele la verdad, porque como usted decía, ¿verdad?, ahí el mensaje, ¿verdad?, dice la verdad es la verdad.
Entonces, pues la palabra es la verdad. Pero, como dijo también usted, de que hay muchas personas que saben, el enemigo, ¿verdad? El diablo sabe también la palabra. Y las mismas palabras que están escritas acá, él las usa de otra manera para engañarnos. Entonces, por eso ahí nosotros tenemos que ponerle interés, mente y pedirle a Dios, ¿verdad?, en oración, que Él nos revele la verdad de su Exactamente, palabra. sí, hermano. Porque dice, cuando Jesús se va, que deja el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo nos llevará a toda la verdad. O sea, esa es la obra del Espíritu también, mostrarnos la verdad. Mire, yo estaba, y los otros días estaba dando una clase, ¿no? En el libro de Mateo, no me recuerdo bien qué capítulo era. No me recuerdo bien qué versículo, que a lo mejor ustedes lo saben, que era donde Jesús, una señora que era, no me acuerdo de qué nacionalidad es, la señora tiene una niña que tiene un demonio, y entonces vieron dónde está Jesús, y entonces Jesús, ella hablándole a Jesús, y Jesús no le hacía caso. Los discípulos tuvieron que decirle a Jesús, ¿a quién era que está gritando mucho? Y entonces Jesús le dijo, yo no vengo aquí a ver a los gentiles, yo vengo aquí a ver a los judíos, a las personas de Israel. Y entonces la señora siguió insistiendo. Entonces, lo que podemos ver de que hasta después Jesús le dijo a ella de que no le iba a dar comida, porque esa comida, a esas personas le hablaban como si ellos fueran unos perros. Que ellos le iban la comida de Israel, que se lo iban a ella. Y entonces ella siguió. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces, si hay alguna persona, coge este versículo y te puede decir, mira, porque yo mismo cuando estaba estudiando eso, dije, no, como Jesús va a tratar a esa señora así, de esa manera. Entonces tú no sabes para qué fue, para saber la fe que tenía esa señora. La señora siguió y le dijo, no, hasta yo como la migaja de pan que usted tire, yo me la como. Y entonces Jesús le dijo, mira, su fe ha salvado a su niña. Y la niña fue salvada en el mismo momento. Entonces cualquier persona te puede coger y decirte, mira, Jesús no le hizo caso a esa señora y la señora pidiendo, rogando de que la niña tiene un demonio, y cualquier persona te puede torcer, no te dice lo demás que mira al final, nada más que te dé ese pedacito, y si tú no sabes lo que dice la Biblia, te confunde. Entonces uno tiene que tener cuidado con las personas que me están enseñando y lo que me están diciendo, porque muchas veces el diablo mismo, ¿se acuerda cuando tentó a Jesús y se pagó con Jesús? Y dijo, no, pero la palabra dice, y de verdad que la palabra lo decía, que cuando te tirara del puente, venían los ángeles, sí, venían los ángeles, pero venían los ángeles si tú le hacías caso a Dios. Si tú no le haces caso a Dios, no va a venir los ángeles. Entonces el diablo le dio el pedacito que le convenía. Y tenemos que tener cuidado con las personas, porque el diablo se conoce. Y eso es lo que nosotros vemos. Las medias verdades. Sí, pero que se las conoce y te las tuerce. Y si tú no sabes, te lo lee. Y si tú no sabes lo que viene para adelante y lo que viene atrás, te coge y te confunde. Por eso es que También hay que tener cuidado porque muchas veces alguna persona tiene problemas y viene otra persona y dice, hay que darle gracias al universo. Ay, mucha gente dice, hay que darle gracias al universo, pero diga al universo. Y La gente está confundida, ¿cómo va a pedir al universo? también aplica lo del Salmo 119, 160. La suma de mi palabra es verdad. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque tenemos que comprender la Biblia en su totalidad para emitir qué es lo que es la verdad. No solamente tomar un pedacito de la Biblia y allí uno lo manipula, como parece el hermano Jesús, uno lo manipula creyendo de que uno está en la verdad, pero se da cuenta en otro lado de la Biblia que uno tiene que tener cuidado porque hay que cumplir también esto otro, y también hay que cumplir esto, y hay que cumplir esto, y hay que cumplir esto. Entonces, la suma de todo eso es la verdad, es lo que hay que cumplir. O sea, todos los pedacitos son verdad por sí solos, pero lo que aplica a nosotros es la suma global de todo. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Filipenses 4:6, que dice, no te preocupes por nada. Entonces, no me preocupo por nada, entonces me voy a sentar en el sofá de la televisión y que Dios me resuelva todo. Pero el que no trabaja, Que no coma. que no coma. Entonces hay que sumar las dos. Entonces ahí es donde uno llega a la interpretación correcta de la palabra cuando uno tiene la
la suma de todas las cosas. No solamente es tomar algo y tergiversarlo. Por ejemplo, Oye, Walter. como el carcelero, como en la parte del carcelero de Filipo, si crees serás salvo tú en tu casa. Entonces muchas veces se toma como que solo creer es suficiente para la salvación, pero se obvia entonces lo que dijo la hermana, de que hay que bautizarse para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo, con lo cual, evidentemente, si no tienes el perdón de pecados, tampoco entras al cielo. Entonces, la suma de todo, tienes que creer, sí, pero tienes que bautizar. Y como dice Romanos 10, del 9 al 10, tienes también que confesar que Jesucristo es el Señor. Entonces, también agrega ese elemento. Y tienes que arrepentirte de acuerdo a Hechos 2:38. Entonces, es la suma de todos los componentes, no es solamente un pedacito. La Biblia es como un rompecabezas y que nosotros tenemos que estudiarla toda y armar ese rompecabezas en engranaje. Esa es la suma de la palabra. La suma de toda la palabra es verdad. ¿Quién más tiene eso que decir? ¿Usted más tiene? Pues sí, me parece que la verdad encontramos en la Biblia. Porque es la verdad. ¿Me permite Sí, analizar algo? sí. En mi opinión también, cuando Jesús dice en Hechos de San Juan, que lo compartió usted, 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, él se presenta como la verdad, y yo tomo en cuenta que hay un mensaje muy profundo en el fondo de ese texto, porque él está haciendo un poco de referencia a una costumbre comercial y mercantil que había en ese tiempo de vender a las esclavas. Que en el ágora, el mercado, la plaza, no conozcan, se ponían a los esclavos parados y entraban los mercaderes a ver cuál le interesaba comprar. Entonces los mercaderes en su economía decían, me interesa este, los compro. Venga, ¿tanto vale? Pago ahora mi esclavo. El esclavo no dejaba de ser esclavo, seguía siendo esclavo, solo que cambiaba de amo. Entonces, cuando Jesús se presenta, dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, es decir, yo pagaré el precio de tu esclavitud, pero no serás más mi esclavo de nadie, eres libre para siempre. Entonces, a eso entiendo que en el fondo Jesús está como dándole a los mercaderes el mensaje de que Él se presenta como la verdad para que la gente, las personas que creemos en Él, como la verdad, sepamos que no seremos más esclavos de nadie, sino solo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Diga, Por eso dice, somos esclavos del pecado o Ramón, ¿no? Diga, ¿no? Sí, buenas tardes. Yo lo único que hoy me gustó lo que dijo Daniel, porque muchos están entendiendo mal lo que dijo ahorita también la hermana aquí enfrente de mí, el que no trabaja no come. Y yo he oído tantas personas que todo me va a dar Dios, yo estoy con Dios, Dios no te va a dar todo. Esta es la vida terrenal que tienes que trabajar y buscarle. Amén. Es todo. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Todo. Muchas gracias. Porque todo el mundo está Muchas gracias. ¿Puedo decir algo? Sí, sí, ¿cómo que no? Bueno, repito, para el perdón de los pecados, el bautizo. Pero antes de bautizarse hay que hacer examen de conciencia, pensar, meditar y ver cómo es que yo voy a entrar al reino de los cielos. Primero tengo que arrepentirme, tengo que prometerle al Señor que voy a cambiar, que voy a dejar el don de Dios atrás y que voy a tomar una vida nueva. Si decía malas palabras, voy a tratar de evitarlas. Si tengo malas razones o enemigos, voy a tener que hacer amistad con los enemigos. Voy a tener que dejar todas esas costumbres viejas y empezar una vida nueva. Creo que así se pueden bautizar y tener perdón de los pecados. Tener en cuenta eso. Sí, una cosa fundamental es que la mayoría de las veces cuando nos bautizamos, ya nos quedamos ahí, ya nos bautizamos, somos salvos, ¿no? Usted tiene que cambiar la forma de vida y tiene que vivir para Cristo. Tiene que dejar de ser usted, morirse usted y vivir para Cristo. Y entonces muchas las veces hay personas que se bautizan y se bautizaron, o que se bautizaron, pero verdaderamente el bautismo es bonito. Y ahí mismo la Biblia lo dice, cuando uno se bautiza, uno recibe el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo
que tuvieron todos esos apóstoles que hicieron milagros, que hicieron aquí, que se iban para allá y iban para allá, es el mismo espíritu que tenemos nosotros. No es otro espíritu, es el mismo. Ellos se movían y hacían cosas, y muchos de nosotros no hacemos nada. No hacemos nada. ¿Por qué? No sé por qué, pero no estamos dejando el espíritu que trabaje. Si nosotros dejamos que el espíritu trabaje, esto aquí estuviera llenísimo. Estuviéramos hablando, estuviéramos haciendo cosas por Dios, porque eso es lo que quiere Dios, que cuando ya uno nos bauticemos, cambiemos nuestra vida, tenemos que cambiar, y tenemos que cambiar constantemente, porque todavía nosotros no estamos listos para ir al cielo. Tenemos que saber cómo vivir aquí en la tierra para nosotros poder ir al cielo. Si no sabemos, fíjate que hay un versículo que dice que lo que tú atas aquí en la tierra es lo mismo que vas a atar en el cielo, y lo que desates aquí es lo mismo que vas a desatar en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? De que tienes que tratar la manera de saber cómo vivir. Y es simple, la gente dice, no, que es duro, es simple, hacer lo que tienes que leer la escritura y hacer lo que la escritura dice que nosotros debemos hacer, porque la escritura prácticamente lo que dice de que debemos ser ¿qué? Obedientes. Si nosotros somos obedientes, lo que sucede es que la mayoría de nosotros nos gusta que nos obedezcan, pero nosotros no nos gusta obedecer a nadie. Y siempre queremos decir y decir, y entonces cuando no se hace la voluntad de nosotros, nos ponemos bravos. Y cuántas veces nosotros no hemos desobedecido a Dios, y Dios nos sigue amando. Dios sigue tratando de la manera que nosotros nos amamos. Pero bueno, yo creo de que hemos aprendido un poquito algo, como es, un poquito mucho, como digo yo, hemos aprendido un poquito mucho. Entonces ahora vienen ya los niños y hay que darle las cosas a los niños. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Muy bueno, gracias. Gracias, hermano. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Aquí miren, les comento que nuestra hermana Cami y yo estuvimos aquí con estos chicos hoy. Ahora un poquito para allá. Estamos comenzando a estudiar a partir de la creación. Entonces, les voy a hacer unas preguntas a ellos. El tiempo se hace muy corto de arriba, ¿eh? Así que les voy a hacer unas preguntas a ellos para que tú también me ayudes ahí con una pregunta, ¿ok? A ver, ¿cuál fue el tema del día de hoy? La creación. Y a ver, Ángel, ¿dónde encontramos esa información? ¿Y qué es Génesis? Bueno, ¿dónde encontramos Génesis? Bueno, no el significado, está bien. El principio significa la palabra de Génesis. Espera, cuando te votes tú no te digo. A ver, entonces, ¿y qué me dices, qué te recuerdo de la madre de la clase? A ver, ¿cuántos días creó Dios el cielo y la tierra y todo lo que vemos? ¿En cuántos? En 6. A ver, ¿y qué hizo Dios en el cuarto día? La luna y el sol. ¿Qué más? ¿Y las? Y las estrellas. Ajá. ¿Y qué día te recuerdas? ¿Qué día que más te gustó? ¿Qué hizo el primer día? El primer día hizo Acuérdate la luz. Entonces más o menos estuvimos repasando ahí, un poco difícil el tema porque es mucha información para todos los días, así que cuando lleguen a su casa, lleguen a su papá y su mamá, que lo repasen. Así que gracias, lleva una tarea. Ya no me preguntaste nada, me emocioné. Gracias, está aprendiendo y está muy colaboradora y el primer día ya muy pronto nos puede salir a su casa. Felicidades. amigo.